Perdón. Que vuelvan las ideas. 5:11 de la tarde. Bueno, Néstor, vamos a viajar a otra región de América Latina, aquí cerquita a Brasil, en realidad. ¿En qué contexto? Bueno, porque lo que sucedió ayer y anteayer con las declaraciones del designado embajador argentino Peter Lamela, sobre lo cual ya hemos hablado, no dijimos que hoy Adorni, el vocero presidencial argentino, quiso explicar lo inexplicable de por qué el gobierno argentino no sale a responder esta bestialidad. Pero digo, esa injerencia estadounidense, totalmente repudiable, no es solo con Argentina. Hay una política del trumpismo de que con aquellos gobiernos con los cuales está enfrentado hace un avance antisoberanista realmente repudiable. Y uno de esos casos es Brasil, que diría en dos sentidos. Uno es un ataque a la Corte Suprema de Brasil por la causa Bolsonaro, y también todo el tema propiamente arancelario, que también tuvo la excusa de Bolsonaro, ante lo cual el gobierno Lula ya hizo una demanda en la Organización Mundial del Comercio. Bueno, y para conocer un poco más está en línea con nosotros para charlar unos minutos, y se lo agradecemos muchísimo como siempre, Darío Pignotti, que es periodista, es argentino pero radicado en Brasil. ¿Qué tal, Darío? Luis Pablo Giniger y Néstor Restivo te saludamos. ¿Cómo estás? Luis, Néstor, un gustazo. ¿Cómo están? Bien, muchísimas gracias por atendernos. Darío, bueno, el pie lo da Néstor, ¿no? En realidad con ese contexto. ¿Qué está pasando en Brasil en relación a los planteos injerencistas de los Estados Unidos y de Donald Trump en particular? Lo respondo con una declaración de Lula de hace hora y media, cuando le dijo a Trump en una concentración en la que había campesinos y trabajadores sin tierra y algunas comunidades indígenas en el interior de Minas Gerais, un estado muy grande de la región sudeste, dijo: señor Trump, no queremos emperadores, no queremos emperadores en Brasil, y nosotros sí mantenemos en pie nuestra intención de negociar, lo refería recién Néstor, respecto del aumento de las tarifas que entrarán en vigor el 1 de agosto. El 1 de agosto Estados Unidos va a cobrar 50% a las importaciones brasileñas. Estoy dispuesto a negociar, y le citó, seguramente para causarle acidez estomacal a Trump: ve el ejemplo que tengo. Hace un par de meses tuvimos un problema económico con China, hablé con el presidente Xi Jinping y él me atendió de inmediato y resolvimos el asunto. Tome ese antecedente como ejemplo. Obviamente Lula estaba hablando para una platea que era muy simpática a él, que lo ovacionó al decir esto, pero también estaba hablando en clave geopolítica. Uno de los orígenes de este contencioso entre Estados Unidos y Brasil se llama China, o se llama, para decirlo de una forma más propia, el BRICS. Esta tensión comenzó el día que finalizaba la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro, cuando Trump se despachó con una declaración a su estilo y dijo que los países de ese grupo de naciones emergentes habrían de pagar las consecuencias en la forma de aumento de tarifas y de otras sanciones, sobre las cuales en aquel momento no dio detalles, por impulsar la independencia del dólar, diciéndolo de una manera muy llana. Sí. Esto es impulsar el uso en primer plano de las monedas locales, esto es, las monedas de cada país, para los intercambios económicos. Imagínense esto aplicado a China y Brasil, claro, que tienen un comercio de cerca de 180 mil millones de dólares, si lo hicieran en yuanes y en reales, y esto hizo que montara en cólera al presidente norteamericano, a lo cual Lula le respondió en el instante. Conocen bien a Lula, él dentro del grupo de los BRICS representa un ala más moderada, menos confrontacionista, pero ese día Lula se puso el buzo de China, Rusia e Irán juntos y le respondió a Trump doblándole la apuesta, y esto dio lugar a una serie de encontronazos dialécticos de Washington, Brasilia, que terminó en algo que va directamente al injerencismo del cual ustedes hablan al comenzar esta conversación, que es, lo cierro aquí, que Trump hizo algo, tuvo un gesto imperialista, tal vez, si no el peor, uno de los más desembosados. Claro. Dijo: o lo liberan a Bolsonaro o les aumento las tarifas, es decir, o el Poder Judicial suspende el proceso por golpe de Estado o los castigo con tarifas.
Darío, bueno, ahora te metiste justamente en ese tema, ¿no? El fallo, o sea, el injerencismo ante el Supremo Tribunal Federal, particularmente en la figura del juez Alexandre de Moraes. Contanos un poquito cómo está ese proceso, las posibilidades que tiene y la velocidad que tiene para eventualmente condenar o no a Bolsonaro. Un poquito los rumores que hay de búsquedas, de si esta declaración de Trump no era de alguna manera una antesala de la posibilidad o la eventualidad de que se gestione una especie de asilo político o una fuga de Bolsonaro. Y después sí te quiero preguntar algunas cosas más del tema arancelario comercial estrictamente. Pero primero en el plano judicial, ¿cómo está ese embrollo y por qué la presión específica de Trump en ese sentido? Para eso hay varias respuestas. El día que Trump dijo esto, obviamente trabajamos a destajo, porque el día terminaba un día de rutina prácticamente entre el Palacio Itamaraty, que es la Cancillería, y el Palacio del Parlamento, cuando llegó esta declaración de Trump. Es decir, esto llegó casi sobre media tarde, tarde-noche, lo cual hizo que Lula convocara una reunión de emergencia para tratar el tema, y allí circularon muchas informaciones sobre esto. Ocurrió el 9 de julio, es decir, el día de la independencia argentina. Especulaciones de por qué Trump estaba exagerando aún para sus propios cánones. Una de las especulaciones que después cobró cuerpo es que Trump estaría interesado en dar refugio a Bolsonaro, para convertirlo fuera de Brasil en algo así como el representante de la resistencia a lo que tanto Trump como Bolsonaro llaman el régimen autoritario brasileño. Es decir, en las especulaciones, no me animo a llamarlas ideológicas, pero sí propagandísticas de Bolsonaro y de Trump, lo que se vive en Brasil es un régimen totalitario que no respeta la libertad de expresión y no respeta a los disidentes. Y esa especulación de que Bolsonaro estaría por escaparse se consolidó pocos días después, una semana después, cuando el juez Moraes, que es el instructor del proceso que tal vez en septiembre o octubre termine por condenar a Bolsonaro, está muy avanzado el proceso, ordenó que debería llevar, y ya la lleva, una tobillera electrónica, no salir de su casa a la noche, entre las 6 de la tarde y las 7 de la mañana del día siguiente, y sábados y domingos permanecer también en su domicilio. ¿Por qué? Porque la sospecha de que se fugue es ya más que eso. Y aquí viene un pie de página argentino, porque las especulaciones sobre que Bolsonaro podría fugarse, comenzaron en diciembre de 2023, cuando viajó para la toma de posesión de Javier Milei en Buenos Aires, y aquí la Policía Federal y los servicios de inteligencia, por lo menos la parte de los servicios de inteligencia que responden a Lula, no todos cumplen respetan la ley, sospecharon que Bolsonaro podría asilarse en Argentina. Tanto que al regresar de Argentina, un mes y días después, el Supremo Tribunal Federal le retiró el pasaporte. Y entre medio de todo esto, y de una forma más que sospechosa, Bolsonaro pasó 2 días en pleno carnaval, cuando en Brasil no hay ni viento, en la embajada de Hungría. Es decir, la intención de Bolsonaro de fugarse, sea a la Argentina, sea a la embajada de Hungría, cuyo gobierno, sabemos, pertenece a la internacional de ultraderecha, y ahora, más que antes, a Estados Unidos, es una sospecha de cuerpo. Bien, bien. Y por el lado comercial, 2 cositas te quería preguntar. Por un lado, esta denuncia que está empezando, no sé si ya se formalizó por parte de Brasil, en contra de la medida unilateral de Estados Unidos de aplicar 50% de aranceles, con apoyo de 40 países, por supuesto no con apoyo de Argentina, pero también más de fondo, si la política arancelaria de Trump busca perjudicar a sectores empresariales de lo que llamamos la vieja burguesía brasileña, quizás más afín al armado bien amplio que ha hecho el PT para sostener su gobierno, y no atacar en todo caso a los sectores nuevos del agronegocio, de servicios que responden a Bolsonaro, o no está hecha esa disquisición y es simplemente un tema de bravuconada de Trump para atacarlo a Lula. La primera parte de la respuesta es que esta fue una denuncia que hizo, un planteo que hizo esta semana un embajador brasileño. Es más, Itamaraty envió a uno de sus directores, el director de área financiera del Departamento de Asuntos Financieros, no a su embajador ante la Organización Mundial de Comercio, es decir, le dio más entidad para denunciar
este ataque al multilateralismo y esto que, según las palabras de este embajador, pueden llevar al mundo estas tarifas que Trump aumenta no solamente contra Brasil, a una combinación de estagnación e inflación. Pero no hubo en esa declaración una denuncia, es decir, no se inició un contencioso. Que esto pudiera ocurrir según evoluciona la crisis, no hay que descartarlo porque el propio Lula lo dijo, y el propio vicepresidente, Gerardo Alckmin, quien está al frente de un comité de emergencia creado para tratar la crisis, también, y estamos hablando de un político socialdemócrata, no un político de centro izquierda como Lula, o de izquierda como Lula, eso según el paladar de cada uno, sino alguien que viene de la centro derecha, sí, es el vicepresidente de Lula, pero que dijo sí, si las negociaciones no llegan a buen puerto, esto puede ir a la Organización Mundial de Comercio. Ocurre que esa declaración, que pese a todo tiene su fuerza, porque su impacto político no fue menor, recibió el respaldo de 40 países, incluso el representante de la Unión Europea. En la segunda parte de tu pregunta, no me afilio a aquellos que creen que Trump gobierna según sus altibajos hormonales. No me parece que sea así, pero no es mi papel analizar Estados Unidos desde Brasil. En todo caso, sí, la medida contra Brasil tiene una índole mucho más política que económica. Es decir, Trump, y tal vez, no diría por la influencia, pero sí gracias o culpa de el lobby que viene desarrollando en Estados Unidos hace más de 3 meses, el hijo de Bolsonaro, otra vez Argentina aparece en esta historia, Eduardo Bolsonaro, quien se declara amigo de Javier Milei y quien ha visitado reiteradamente Argentina, se licenció como diputado y se instaló en Estados Unidos para hacer lo que él declara abiertamente, hacer que su padre no sea procesado y que Brasil se hunda si su padre no es procesado, es condenado. Sí. Y esto lo llevó esta semana al pico de decir que, y si no tiene que haber elecciones, que no las haya, es decir, volvió a coquetear con la hipótesis del golpe. Hay en esto entonces una razón más política que económica, que está incluso perjudicando a sectores económicos declaradamente bolsonaristas como el agronegocio. Claro. Al punto que la líder del más que poderoso, la líder del cual es el bloque del agronegocios, dijo públicamente, pese a ser una bolsonarista de paladar negro, que el hijo del presidente pudiera ser un poco más moderado y que esto le va a costar mucho dinero al agronegocios. Esto no va a llevar a la bancarrota del agronegocio, pero en números concretos son 40.000 millones de dólares de exportaciones, claro, los cuales se van a reducir drásticamente si estas tarifas finalmente se aplican. Sí. La última, Darío, de mi parte, ¿cómo lo estás viendo a Lula políticamente? Falta un año para las elecciones, ¿cómo está el respaldo que él logró conseguir en una alianza muy amplia, que así todo ganó por escaso margen al bolsonarismo en las últimas presidenciales? ¿Cómo lo ves hoy políticamente al presidente? Un diario que seguramente ustedes ni yo toman como cabecera, por lo menos de referencia ideológica, pero sí hay que leer cada tanto, que es el Washington Post, mucho menos desde que pasó a ser parte de un nuevo grupo económico, resumió esto con un renglón que me parece lapidario. Trump, al tomar esta decisión, le hizo un regalo de Navidad a Lula, que él va a abrir a fines de año y del cual va a sacar provecho hasta las elecciones de octubre, tal cual. Creo que en eso el autor de esa columna, o por lo menos de ese título, no es irreprochable. Es decir, Lula venía en baja, no en picada, pero sí venía perdiendo popularidad desde julio del año pasado. En cada encuesta su aprobación estaba desmejorando y consecuentemente la reprobación, incluso la adhesión a Bolsonaro, que sigue siendo muy popular, eso debe ser dicho. Pero desde que Trump desafió a la soberanía brasileña y a esto de imponerle sanciones que van a costarle a muchos brasileños, porque obviamente esto tiende a generar desocupación y tiende a parar la máquina productiva, no de una manera dramática, pero tendrá su efecto, hizo que paradójicamente aquella bandera verde-amarilla, el símbolo nacional, en el cual se arropaba a Bolsonaro para proclamar su nacionalismo probablemente hueco, se lo apropió Lula. Y hoy es la palabra soberanía la que está blandiendo Lula y la que le está dando, por lo menos de momento, buenos resultados en mediciones de popularidad. Ya hay encuestas que perciben
el aumento de la popularidad de Lula, y hay una campaña, no una, varias, pero una fundamentalmente, lanzada por el gobierno en las redes sociales, donde la palabra es soberanía. Uh-huh. Darío, muchísimas gracias como siempre por tu claridad fundamentalmente, pero también por tu tiempo. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias por convidarme, hasta la próxima. Hasta la próxima. Darío Pignotti, periodista argentino radicado en Brasil, muy interesante. Sí, esto se nota, que lo que decía Darío al final, en algunas encuestas cómo revalidó, porque la verdad que mucho el empresariado brasileño, la sociedad brasileña, como nos molesta a nosotros cuando pasó lo de la Melas, ¿no? Claro. Una cosa tan brutal de violación de la soberanía y todo, pero bueno, Brasil tiene la posibilidad de un gobierno que sale a responder, sí. No es el caso nuestro. Y otros reflejos, ¿no? Me parece. Y Lula es un hombre que juega muy bien en la arena internacional. 5:27 de la tarde. Ideas que vuelvan. De las personas que integran el gabinete no